Y estamos de regreso con Ojo en Familia, el bloque de salud, y me acompaña el doctor Alexis Salva, quien es especialista en cirugía oncológica urológica y presidente de la Sociedad Peruana de Urología. Con él vamos a hablar sobre el cáncer de próstata. Hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad y doctor Alba, bienvenido al programa. Gracias, Silvia, muy amable por estar nuevamente en tu local. Aquí transmitiendo en vivo. Estar con tu audiencia y bueno, hoy es el Día del Cáncer de Próstata y es un día especial para sobre todo prevenir y hacer diagnóstico precoz para que la gente a largo plazo no pueda fallecer por cáncer de próstata, eso es lo terrible. ¿Cuál es la incidencia del cáncer de próstata en el Perú? A ver, hasta el 2012 tenemos estadísticas en lo que es el Plan Esperanza. Teníamos más o menos en la ciudad de Lima 35 nuevos casos por año cada 100.000 varones. Ya. Pero en la última incidencia por el Globocan en el 2015 tenemos 45 nuevos casos por 100.000 habitantes. Lo cual, de mi punto de vista, significa que desde hace mucho tiempo que estamos en subregistro. Yo creo que nuestra incidencia es muy parecida a la que tiene tal vez Estados Unidos, no tanto como tienen los países escandinavos, que son 200 por 100.000 habitantes. Estados Unidos está alrededor de 80 a 100, dependiendo de las regiones, por 100.000 habitantes. Yo creo que Perú es muy aproximado a lo que sucede en Estados Unidos. Y el tema aquí es básicamente su registro, ¿no? Ahora, es importante lo que usted menciona, sobre todo hoy en el Día Mundial del Cáncer de Próstata, hablar de prevención. Pero me han dicho, y usted corrobóreme o no, según lo que uno va leyendo, es que esta enfermedad es asintomática, o digamos que no se sienten los síntomas en las primeras etapas. Y sumado a eso de que no siempre los varones acuden a hacerse las pruebas adecuadas para poder diagnosticar a tiempo la enfermedad. Claro, el cáncer de próstata en estadios iniciales, que es donde interesa diagnosticarlo para hacer tratamientos con fines curativos, no da síntomas. ¿Por qué? Porque crece en la parte periférica. Entonces, cuando da síntomas el cáncer de próstata es cuando ya engloba o presiona la uretra prostática. Entonces, ¿y cuáles son los síntomas? El paciente en ese momento tiene dificultad para orinar, está orinando frecuentemente, con chorro delgado, a veces sangra al orinar, pero eso ya es cuando es un estadio localmente avanzado. Pero a nosotros no nos interesa que el paciente venga a un estadio localmente avanzado, porque eso ya nos disminuye las posibilidades de tratamiento curativo, ¿no? La expectativa de vida en estos casos es más o menos de 30% a 10 años, cuando en el localizado podemos conseguir hasta 95% de sobrevida a 10 años. Ahora, ¿cuáles son los exámenes que se requieren para hacer un diagnóstico oportuno del cáncer de próstata? Claro, acá lo importante es que tenemos que hacer incidencia en el tema de descarte. El tema de descarte poblacional, como se decía en el siglo XX, estamos en el XXI, era que todos los varones por encima de 40 años debían pasar por descarte y tamizaje, lo cual te hacían un antígeno prostativo específico en sangre, tacto rectal, y dependiendo de lo que encontraba el urólogo, te proponía o no una biopsia de próstata. Y con eso aumentó exponencialmente la cantidad de cáncer localizado, que supuestamente era de interés de salud pública, de obtenerlo así localizado, pero eran demasiado cáncer que no va a maltratar al paciente, que no va a dañar ni lo va a llevar a la muerte. Entonces eran cáncer de muy bajo riesgo. Entonces se hacía sobretratamientos en pacientes con cáncer de bajo riesgo. Entonces ahora lo que se recomienda es que si uno tiene factores de riesgo, o sea, mayor de 65 años, familia directa con cáncer de próstata, eso significa padre o hermano con cáncer de próstata, o si no, afrodescendiente. En ese caso podemos empezar el descarte a los 45 años. 45. Claro. Solo si tengo antecedentes familiares y soy de la comunidad afrodescendiente, que es un factor de riesgo. Factores de riesgo. O mayor de 65 años, esa población debe hacerse un descarte anual. Entonces eso que se decía que a partir de los 40 años ya todos los varones tienen que ir al urólogo para hacerse el descarte. Pero ya no es algo... Para descarte de cáncer de próstata no, pero bueno, todos tenemos molestias. Las molestias inflamatorias son las más frecuentes, entonces por esa razón sí podría acudir al urólogo y
podría el paciente aprovechar. ¿Por qué yo digo aprovechar? Porque es su derecho también decidir cuándo él quiere empezar a hacerse un descarte. Ya. O sea, no es, las guías me dicen lo que digo, factor de riesgo, pero también los pacientes voluntariamente pueden decidir cuándo quieren empezar a hacerse sus descartes. Ahora, tengo entendido que la prueba del PSA, que es esta prueba de sangre, no siempre revela el problema de la próstata. Hay un 20% de casos que la prueba sale negativa, o que se pueden decir unos falsos negativos. Sí, hay pacientes que tienen cáncer avanzado y que generalmente son tumores que tienen tanto error genético que ya no expresan proteínas. Ay. Y el PSA es una de esas proteínas. Y puede, sí, en ese caso, salir un PSA bajo, entre comillas, normal, pero con un tumor inclusive metastásico. O sea, entonces, por eso, es importante que no solo se sometan a la prueba del PSA, sino también al tacto rectal. claro, el tacto rectal, esa es la parte inicial de la evaluación de un paciente que viene a la consulta. Ahora, hay mucho todavía, desde su experiencia, doctor, hombres que no quieren acercarse al urólogo, hacerse estas pruebas, pese a los síntomas, o sea, porque llegan muchas veces con ya un cáncer avanzado, ¿no? Sí, lamentablemente en el país el diagnóstico de tumores avanzados es el más frecuente a nivel general, pero hay poblaciones y poblaciones. Por ejemplo, las poblaciones en la medicina privada generalmente hay más cáncer localizado. En eSalud me parece que está alrededor de 50% de cáncer localizado versus localmente avanzado, pero en la población mayoritaria, que es la del ministerio, sí, es casi 80% la presentación inicial de pacientes localmente avanzados e incluso metastásicos. Entonces, eso simplemente es una forma de ver cómo está organizado nuestro país, ¿no? O sea, hay mucha diferencia dependiendo de ciertas poblaciones, ¿no? Bien, doctor. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que hay para el cáncer de próstata? ¿Hay algún avance? ¿Hay nuevas medicinas? Una vez diagnosticado, uno tiene que ver qué tipo de... Tiene que estratificar al paciente en factores de riesgo. Si el paciente tiene factor de riesgo bajo, uno le puede ofrecer vigilancia activa. O sea, yo le digo, señor, no lo voy a operar, no le voy a hacer radioterapia, no va a ir a ningún tratamiento activo, solamente lo voy a vigilar porque probablemente usted no va a fallecer por cáncer de próstata. Entonces, en la vigilancia activa yo puedo ver si este señor aumenta su riesgo, y aumentar el riesgo significa o cambia de tipo celular, Ajá. o sea, en la biopsia me sale un tumor más agresivo, en una rebiopsia, o si no, veo que progresa clínicamente. Crece el tumor, en las imágenes veo que aumenta el tumor. En esos casos yo cambio el estadio y sí puedo proponer tratamientos activos. Y los tratamientos activos son radioterapia y cirugía radical. Ajá. Digamos, muy bien. Lo importante entonces es la prevención, detectarlo a tiempo, porque es posible curar el cáncer de próstata. Listo, doctor Alba, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por la orientación, sobre todo hoy en el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Entonces los varones, acudir a consulta es importante, sobre todo para prevenir. Ahora yo me voy a un pequeño corte, pero primero los voy a dejar con un video viral de Los Juanelos y su divertida canción para prevenir el cáncer de próstata. Adelante. Gracias.